¿Qué hacer con la Contraloría en la nueva Constitución? Esta es una pregunta bien importante porque la Contraloría es una institución muy significativa dentro de las instituciones que pueblan el aparato del Estado en Chile. Básicamente, la Contraloría es el fiscalizador de la administración pública, del gobierno, de los ministerios, los servicios públicos y de varias otras instituciones, las empresas públicas, las municipalidades, etc., ¿no? Tiene una función que es muy significativa. Esta función de fiscalización se ejerce básicamente en dos dimensiones importantes. Una dimensión que incide en las finanzas públicas. Uno de los lemas de la Contraloría es el resguardo del buen uso de los recursos públicos. Y por otro lado, una dimensión legal que es más clásica, que consiste en una serie de controles o incluso de filtros relativos a determinadas operaciones administrativas. La Contraloría es un auditor del aparato del Estado y entonces cumple una función que es muy significativa. En la Constitución chilena está reconocida la Contraloría desde el año 47. Se introdujo una reforma a la Constitución del 25, prácticamente 20 años después de la creación de la Contraloría. La Contraloría es creada en los años 20 del siglo pasado, pero sobre la base de una serie de instituciones que heredamos del diseño institucional del aparato del Estado indiano, ¿no? Que heredamos de España, de alguna forma. Pero la Contraloría tiene hoy día una fisonomía moderna, sin duda. Hay varias otras instituciones que se llaman de manera similar en Latinoamérica, pero la Contraloría chilena tiene un prestigio particular y una funcionalidad que es distinta, que es derivada de la relevancia de sus controles jurídicos, ¿no? En un tiempo en que no teníamos ningún otro tipo de control eficaz de legalidad de las operaciones administrativas, control frente a los abusos o arbitrariedades de la administración, la Contraloría ocupó un papel de primer lugar. Y de ahí viene un poco su prestigio. Pero hoy día en que la Contraloría compite en cierto modo con otras instituciones que participan del control del Estado, por ejemplo los tribunales de justicia, por ejemplo el Consejo para la Transparencia, por ejemplo podríamos imaginar algún defensor del pueblo, como el defensor de los derechos de la niñez, por ejemplo. Bueno, la pregunta de si hay que conservar o no conservar la Contraloría en la Constitución es una pregunta súper válida. ¿Es necesario hacerlo o no es necesario hacerlo? El derecho comparado no necesariamente tiene una respuesta uniforme al respecto de las instituciones que controlan el aparato del Estado. Uno de los ejemplos más elocuentes es el del Consejo de Estado en Francia, o sea, la jurisdicción administrativa, que es una marca característica del régimen republicano francés, del Estado de Derecho en Francia, no está reconocida en la Constitución. Hay algunas referencias al Consejo de Estado, pero la idea misma de que hay una jurisdicción especializada para conocer de los asuntos, o sea, de un orden de tribunales especializado para conocer los asuntos administrativos, eso no figura ahí. A veces en la experiencia comparada sí que está reconocido los tribunales de cuentas, por ejemplo. La Contraloría es nuestro tribunal de cuentas también, ¿no? A veces están reconocidos los ombudsman, por ejemplo. Depende de las realidades distintas de cada país. Probablemente deberíamos echarle una mirada a las disposiciones actuales que se refieren a la Contraloría para pensar mejor en ella, ¿no? La Constitución le dedica dos disposiciones, los artículos 98 y 99. El artículo 98 fundamentalmente describe las funciones de la Contraloría y la principal de las garantías orgánicas de su funcionamiento, que es la autonomía del Contralor frente al gobierno. Por otro lado, el artículo 99 se pierde en detalles en relación con la toma de razón, una de estas funciones de control, de filtro jurídico, muy significativa que fue discutida, muy discutida, digamos, al tiempo en que la Constitución del 80 fue redactada. Uno de los temores que se tenía probablemente venía de la experiencia de la toma de razón pasada a llevar por los gobiernos antes del 70, ¿no? Hasta los años 70, la experiencia de la Unidad Popular, por ejemplo. Pero la toma de razón hoy día es mirada con cierta desconfianza por la doctrina o por una parte de los profesores, porque estiman, por una parte, que no es plenamente eficaz y por otro lado, que tiene algún factor antidemocrático al implicar un freno a las decisiones del Ejecutivo. Eh, Probablemente deberíamos echarle una mirada a las disposiciones actuales que se refieren a la Contraloría para pensar mejor en ella, ¿no? La Constitución le dedica dos disposiciones, los artículos 98 y 99. El artículo 98 fundamentalmente describe las funciones de la Contraloría y la principal de las garantías orgánicas de su funcionamiento, que es la autonomía del Contralor frente al gobierno.
Probablemente no es necesario indicar con tanto detalle las funciones de la Contraloría, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, estas preocupaciones que son propias de otra época, ¿no? Hoy día quizás deberíamos repensar la Contraloría en otra clave funcional. Sin duda, a lo mejor es necesario pensar en dar garantías de autonomía a su funcionamiento, pero eso se puede conseguir con una cláusula muy elemental que confíe al legislador, digamos, el cuidado de definir tanto las funciones como la organización de la Contraloría, asegurando, sin embargo, su autonomía frente al Ejecutivo.